Hola, muy buenas tardes. Me da un gusto poderlos volver a saludar. Es de gran bendición el poder compartir la palabra de Dios. Quiero compartirles algo que Dios me ha dado para estos tiempos que han sido un poco difíciles, pero para Dios no hay nada imposible y quiero hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta tarde porque sabemos que tú eres glorificado a través de tu palabra, mi Señor, la gran revelación que tú nos das, mi Señor, el pan de cada día, mi Señor, que nutre y fortalece nuestro espíritu, papá. Gracias, Padre, mi Señor, porque sabemos que en ti estamos confiados. Padre, habla a los corazones, da soplo de vida a los espíritus, Señor, para que tu palabra haga el efecto para el cual tú la has mandado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver lo que Dios me dio para esta tarde. Dice que en Isaías 32, 16, 18, habla aquí, les voy a dar una pequeña introducción. Aparte de darle la palabra, dice que habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. El efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo, dice ahí. Quiero decirte que en ese tiempo, en Isaías, el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios y se centró en sus propios placeres. Se refiere más que nada al poder y a la soberbia humana, y era lo que Dios estaba hablando. Dice que esta advertencia no solo era para las mujeres de Israel, sino para todos los que se sentían cómodos en una tranquilidad negligente, dice ahí. Quiero decirte que había una promesa profética para esos tiempos que decía que la brillante promesa que se tenía para el futuro era que después de toda la destrucción de la tierra, el Espíritu Santo sería derramado sobre el pueblo de Dios. Quiero decirte que para que esto surgiera, Dios tenía que quitar la soberbia y el poder humano, porque el poder de Dios y la humildad y la autoridad de Dios sobrepasa de todo lo que tú puedes hacer como persona. Y aquí el que quiere llevar la gloria es Dios. Aquí donde es Dios el que debe de ser reconocido en todo lo que nosotros hagamos. Es algo tremendo porque dice que en Isaías 32:10, debido a la invasión asiria que se acerca, Dios utilizó los tiempos económicamente difíciles que se avecinaba para despertar a Judá, porque la vendimia faltaría y la cosecha no vendrá, dice ahí. Los tiempos difíciles nos alcanzan a todos. Y si tú te das cuenta, ahora son tiempos difíciles, pero no para Dios. Para los que están en Dios y en el camino del Señor no son tiempos difíciles, son nuevas oportunidades. Pero la palabra que Dios me está dando me habla de dos vertientes, de juicio y de justicia. Yo me quedé sorprendida porque la palabra cuando habla de un desierto, todos conocemos que es un desierto. Hay sed, hay desesperanza, hay hambre, hay soledad, hay tristeza, desánimo, depresión, frustración, porque las cosas no te salen como tú esperabas o como tú querías, ¿no? Pero aquí lo que Dios me está revelando ante justicia y juicio es algo muy sorprendente. Si se dan cuenta, nuestro pastor nos ha hablado lo que es justicia y también habla de un juicio también del pueblo de Dios. Y aquí donde Dios me habla es algo sorprendente porque Dios quiere quitar el poder y la soberbia humana. Habla de juicios finales, un desierto eterno. Habla de justicia, un campo fértil. Es algo totalmente diferente y en el juicio de cada persona va a depender de que su desobediencia a la palabra de Dios sea perdonada por su arrepentimiento personal y su fe verdadera en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Juicio es obediencia o desobediencia a Dios. Desobediencia a Dios porque de ti depende si tú obedeces la palabra de Dios. La puedes escuchar, pero no la puedes obedecer.
Y tú puedes decir, no la quiero obedecer, no le hago caso, lo que tú quieras. Pero Dios es bien claro en su palabra y dice que en Amos 5:24, pero correrá el juicio como las aguas y la justicia como ímpetu arroyo. Entonces imagínate el juicio de Dios, que va a venir como un granizo. Tú sabes cuando cae granizo, qué destrucción hay, que destruye las plantas, destruye los cultivos, destruye muchísimas cosas, una granizada. Entonces el juicio de Dios es como ese granizo que viene a arrollar esa soberbia y ese poder humano, porque aquí el único digno de recibir la gloria es Dios. Dios quiere hacer un avivamiento en su iglesia, un avivamiento sobrenatural para estos tiempos que muchos no creen que eso surja, pero realmente son los tiempos de Dios, son los momentos de Dios y Él quiere hacer un avivamiento sobrenatural del Espíritu Santo y va a haber un derramamiento sobrenatural. Pero para eso Dios tiene que quitar toda esa soberbia de los corazones de los hombres y todo poder humano. Dios es tan fiel en sus promesas que no es hijo de hombre para que mienta. Y Él lo que ha prometido, Él lo cumplirá. Su palabra no se puede violar, su palabra no se puede transgiversar. Él es muy fiel en lo que Él dice. Quiero que vayamos a lo que es Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. Entonces, si te das cuenta, a los hijos de Dios, donde hay una identidad correcta, por el hecho de ser justos, el espíritu de Dios reposa sobre ellos. Pero donde no hay justicia, pero hay un juicio, el Espíritu de Dios no habita ahí. Es un desierto total porque no se puede deleitar en un lugar donde está seco, donde no hay nada para refrescarse, alimentarse, ¿no? Y es algo sorprendente lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Si tú te das cuenta, Dios nos dio un tiempo y un espacio para estar en las casas guardados. Ahorita ya pasamos a lo que es semáforo anaranjado, ya hay como que un poquito más de libertad para salir, pero todavía hay sus limitaciones. Pero hubo un tiempo en el cual Dios nos tenía en nuestras casas. Muchas cosas hicimos de las que antes no hacíamos, pero una de las cuales teníamos que hacer era la intimidad y la comunión con Dios. El escuchar y el ser hacedor de su palabra, el ejecutar su palabra en ese momento porque eran promesas que Él daba y sin embargo muchos cayeron en el confort. Dios dice que Él da reposo y descanso, pero no caer en el conformismo. Porque entonces, ¿dónde queda Dios ahí? Dios nos da tiempo para todo, pero el tiempo que nosotros tenemos que dedicarle a Él es muy especial. Entonces, dice ahí en el Salmo 9:16, quiero que vayamos allá a la palabra, y dice ahí, el Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazada el malo, dice ahí. Entonces, Dios es bien claro en su palabra. El Señor ha hecho conocer su juicio en ejecuto, y obra de sus manos fue enlazada el malo, dice ahí. Entonces, Dios es muy claro en su palabra. Entonces, es muy entendible cuando Él nos habla. Los complicados somos nosotros muchas veces porque Él es muy claro para hablarnos y darnos instrucciones. Entonces dice ahí que Jesucristo vino a hacer lo que el Padre le dijo, no vino a hacer su voluntad. Así nosotros, como Jesucristo, que Él es el ejemplo a seguir, nosotros venimos a hacer lo que el Padre nos está diciendo, no venimos a hacer nuestra voluntad. Por eso dice, aquí nos habla que la justicia de Dios no tiene predilectos. Tiene que ver con la justificación de los pecadores, entendimiento previo de su palabra, quiero decir. ¿Esto qué quiere decir? Justicia
es obediencia a su palabra, oidores y hacedores de su palabra, lo contrario de juicio, cuando tú estás en rebeldía y no eres obediente a su palabra. Entonces, para que haya ese avivamiento de su palabra, ese avivamiento de su Espíritu Santo, quiere una completa obediencia a su palabra, que abracemos su palabra, que abracemos su propósito, que seamos temerosos de Él, obedientes de su palabra. Y Él es bien claro en sus palabras, porque dice, quiero que vayamos a Romanos 2, 11, 15. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces Dios es bien claro. No solo basta ser oidores de su palabra, vamos a ser justificados, vamos a ser juzgados o justificados por la obediencia a su palabra. Es muy importante el ser obedientes a su palabra. Y luego muchos dicen, no, pues sí es fácil, pero ejecutarla no, para Dios no es imposible nada. Pero de ti depende si tú eres obediente o no eres obediente a la palabra. La palabra es muy clara y dice, somos oidores, pero hace falta ser hacedores de su palabra, hacedores de las promesas, hacedores de lo que Él está prometiendo, de lo que Él está diciendo, de las instrucciones que Él está dando. Y si tú eres fiel en todo eso, vas a ver la respuesta, porque hay dos palabras que dice en Isaías 32, que yo te acabo de dar, 16, 20, donde dice que la justicia será en el desierto, juicio será en el desierto y justicia será en el campo fértil. Entonces te das cuenta que cuando no eres hacedor de la palabra, ¿en dónde estás parado? Y cuando eres hacedor de la palabra, ¿en dónde estás parado? Y por el fruto el árbol se conocerá, dice ahí en la palabra de Dios. Quiero concluir con esta palabra, Dios me la dio. Y es de gran bendición para mi vida, porque Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Ha hecho cosas que me ha permitido cambiar y transformar, y en ese proceso estoy. Pero también Dios hacemos real la palabra de Dios, la hacemos viva en nosotros. Si Él dice que eres sacerdote, tú créelo, porque eres un sacerdote, una sacerdota. Lo que Él está diciendo, si eres un árbol de justicia, tú créelo y ejecútalo, porque con justicia así serás juzgado. Tú eres un hombre, una mujer de rectitud, porque la palabra de Dios lo dice. Si Dios dice que eres un varón de verdad, tú créelo, ejecútalo, porque eres un varón de verdad. Si eres un árbol que da un fruto de justicia, créelo, porque así será. Y quiero concluir con esta palabra, dice ahí Filipenses 4:9. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, dice Jesucristo, dice Dios, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, Dios es bien claro en su palabra. Dice que justicia te va a producir paz, tranquilidad, confianza para siempre, pero ya sabes que juicio lo que trae. Toda desolación, hambre, escasez. Pero mientras tú te mantengas obediente a la palabra, vas a ser un campo fértil, una morada de justicia. Justicia, aparte de ser acepto, sin pecado, sin culpa, como el pastor nos ha hecho saber en las enseñanzas anteriores y como dice la palabra de Dios, va más allá de lo que tú y yo alcanzamos a comprender. Eso sobrepasa todo entendimiento, y dice la palabra de Dios que en campo fértil va a producir un bosque,
un bosque donde va a haber pues mucha vegetación, va a producir mucho alimento, va a haber agua, va a haber frutos, va a haber vegetales, va a haber todo lo que sea necesario y no te vas a preocupar por lo que te haga falta. Porque ante las circunstancias no te tienes por qué afligir, porque Dios es nuestro proveedor y Él es fiel en lo que da. Solo basta que seas hacedor de la palabra, obediente a la palabra. Habla de obediencia a su palabra. Y de ti depende si obedeces la palabra o no la obedeces. Si no la obedeces, habrá juicio. Si la obedeces, habrá justicia. Y por los frutos te conocerán todas las naciones, todos los pueblos, todo lo que te rodea, y va a decir qué es lo que tiene ese hombre, qué es lo que tiene esa mujer, qué es lo que hay en esa iglesia, que yo también lo quiero. Y Dios quiere que tú empieces a producir ese fruto siendo obediente a su palabra. Y Él se encargará de tus asuntos, Él se encargará de lo que te hace falta, te lo proveerá en tiempo y en forma. Y tú descansa y reposa, no caigas en el confort, reposa en el Señor, pero no dejes tu comunión y tu intimidad con Él y ser obediente a su palabra. Y esto es lo que yo te puedo compartir. Quiero darle la gloria a Dios por esta palabra, quiero agradecerle a Dios por esto y quiero que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro para darle la gloria a Dios y gracias por esta palabra. Papá, quiero darte gracias por tu palabra, por el alimento espiritual que tú nos das día con día para nutrirnos, para fortalecernos, para ser oidores y hacedores de tu palabra. Queremos ser obedientes, así como Jesucristo, que es el ejemplo a seguir. Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer tu voluntad. Vino a hacer lo que tú le instruías, lo que tú le enseñabas, lo que tú le decías, papá. Y en ese tenor, papá, nosotros nos alineamos para hacer tu voluntad y no la nuestra, papá. En el nombre de Jesús. Amén.